Continuamos estudiando a los profetas menores y esta noche vamos a concluir de estudiar al profeta Jonás en el capítulo 4 del verso 1 al 11, espectador del avivamiento. Muchas personas nada más somos espectadores de lo que pasa a nuestro alrededor y dice que solo el 3% de la humanidad realmente son personas que están haciendo algo significativo y que tienen objetivos claros para su vida. El 97% somos como los espectadores, los que ayudamos que se haga realidad los objetivos de ellos, pero nosotros mismos no tenemos definido algo para nuestras vidas. Y eso es muy triste. Imagínate, estás viviendo para que los sueños de los demás se hagan realidad, pero no estás viviendo para que se hagan realidad tus propios sueños. Entonces, esos son los espectadores del avivamiento. Imagínense que Dios comience a moverse en este país y de repente miles, millones de personas comiencen a venir a Cristo. ¿Usted cómo se sentiría? ¿Le gustaría ser parte de ese equipo que lleva el mensaje, de ese equipo que invierte, de ese equipo que predica, de ese equipo que va y hace las cosas, o del que está sentado viendo cómo ellos hacen? Escuche bien, en este capítulo vamos a ver espectador del avivamiento, pero en el capítulo 1 vimos desobedeciendo a Dios. Jonás desobedeció a Dios y de repente terminó en el vientre de un gran pez. En el capítulo 2 vemos orando a Jonás en el vientre del gran pez. O sea, se puede orar en cualquier lugar. Después, predicando por compromiso. O sea, Jonás dijo, ya que el Señor me sacó del pez y me volvió a poner en el rumbo que debía estar, Nínive, comenzó a predicar por compromiso. Y muchos de nosotros podemos servir y podemos hacer muchas cosas por compromiso, pero no por amor. Y hacer algo por compromiso es muy peligroso, es mejor no hacerlo. Hay que hacer porque realmente sientes el llamado en tu corazón y lo haces por amor. Y en el capítulo 4, cuando predicamos por compromiso, nos convertimos en ¿qué? En espectadores. Vemos lo que pasa alrededor nuestro, pero no nos involucramos. Una cosa es estar en el campo de batalla, otra cosa es ver la batalla a través de una pantalla de la televisión. Eso es muy diferente. Entonces, ¿cómo respondió Jonás al despertar espiritual de Nínive? ¿Cómo respondió Jonás? Verso 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Al ver a miles de personas viniendo a Cristo, arrepintiendo sus pecados, cambiando sus vidas, ¿qué hizo Jonás? Se enojó. Imagínese usted, ve a su esposo cambiar, a su esposo tomar buenas decisiones, etc. Y usted se enoja. Usted se enoja. Eso pasaba el día, conversaba con alguien, dice, es que él ha cambiado, pero no le creo. Estaba acostumbrado al comportamiento agresivo, tóxico, peligroso. Ahora esta persona ha cambiado y de repente la pareja dice, es que no sé cómo reaccionar. Ahora es cariñoso, me dice que me ama, me trae flores y no sé cómo reaccionar. Y de repente se enoja, porque ahora la que tiene que cambiar es ¿quién? La otra persona. Ante el cambio de la otra persona, nosotros también tenemos que cambiar y deberíamos ¿qué? Gozarnos. Y Jonás no se está gozando, no se está alegrando, dice, se apesadumbró en extremo, o sea, ¿para qué hice esto? O sea, ¿para qué hice esto? Pensaba que solo Israel merecía el perdón de Dios, pensaba que Dios amaba solo a un tipo de personas, pensaba que los de Nínive no merecían el perdón de Dios. Y eso es muy peligroso pensar. Yo sé que todos nosotros merecemos el perdón de Dios, todos nosotros. Amigos, ante la reacción de Nínive, Jonás se deprimió y se enojó, mientras otros estarían felices celebrando por la conversión de los ninivitas. Jonás estaba deprimido y además enojado. Imagínense una persona enojada y deprimida. Cuán peligrosa es para su propia vida y cuán peligrosa es para las personas que están a su lado. La pregunta que tengo, ¿cree que su enemigo merece ser amado por Dios? Piensa en el peor enemigo que usted tenga, en la persona que más mal le caiga. ¿Piensa que debe ser amado por Dios? La respuesta es que sí, porque Dios ama a todo el mundo. En Lucas capítulo 15 del verso 11 al 32 hay la historia de 3 personas. Está el papá, está el hijo menor y está el hijo mayor. El hijo menor dice, padre, dame la herencia, me tengo que ir a disfrutar la vida. Y el padre le da la herencia, va y gasta con prostitutas, en vicios. Y de repente, al verse perdido, regresa a casa del padre y dice, padre, solo recíbeme como un empleado más. ¿Y sabes quién no quería que su hermano sea perdonado? El hermano mayor. Se enojó porque el papá le perdonó. Se enojó porque el papá le recibió. Se enojó porque el papá le seguía amando con el mismo amor que antes, a pesar de sus fracasos.
Y muchas veces nosotros pensamos que las personas no merecen ser amados. Amigos, la moralidad y la inmoralidad te alejan de Dios. Y Jonás es como un profeta moral, yo soy profeta. Y estos ninivitas, paganos, perversos, o sea, ¿Dios les has perdonado a estos? Y él se enoja. Amigos, no subestime el amor de Dios. No subestime lo que Dios puede hacer con los peores pecadores. Debemos alegrarnos. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay fiesta. Si en el cielo hay fiesta, nosotros también debemos hacer una fiesta cuando alguien realmente en este mundo también se arrepiente. Entonces, verso 2. Y oró a Jehová y dijo, ahí está todavía deprimido y enojado. ¿Y qué está haciendo? Orando, pero veamos qué oración está haciendo. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí está orando enojado. Señor, yo sabía que ibas a perdonarles a ellos. Yo sabía que tú eres misericordioso. Yo sabía que tú, amas a ellos. Y mucha gente se queda pensando, entonces, Dios no los iba a juzgar sin antes darles una oportunidad de escuchar el mensaje. Y el Señor utilizó a Jonás para dar ese mensaje. ¿Cuál es la lección de aquí? Dios nunca juzgará a alguien sin antes darle la oportunidad de escuchar el mensaje, sin antes decirle, arrepiéntanse. Entonces, cuando uno escucha el mensaje, tiene dos opciones. No responder al mensaje de una manera positiva y arrepentirse, o sencillamente arrepentirse como los ninivitas. Y él dice aquí algunas cosas de Dios. Dice, es un Dios clemente, piadoso, tardo en enojarse, grande en misericordia, se arrepiente de hacer el mal cuando ellos se arrepienten de estar viviendo en el mal. Imagínense, si Dios ve a usted en un camino criminal destruyendo su vida y los demás, y en el proceso se arrepiente, ¿qué dice el Señor? Se arrepiente. Le ama, le recoge, le bendice, le trae nuevamente a sus pies. Es como el hijo pródigo, le devuelve la autoridad y todo lo que usted había perdido por rebelde. Jonás no quería que los asirios gozaran de la misericordia de Dios, ni ser mensajero de Dios a ellos. Hay mucha gente que dice, no, yo no quiero ir a predicar a esos, mándame a predicar allá en Gualaceo, porque ellos son chéveres, me dan de comer, me reciben bien, pero a Cañas no te vayas, o sea, son bravos, se enojan y siempre están así como mirándome mal. Entonces parece que los predicadores también estamos como buscando un público amable para mí, ¿no? O que me caiga bien ese público, o que sea de mi posición social para yo predicarle. Eso es muy peligroso. Y Jonás estaba pensando de esa manera. La razón por la que debo predicar es porque es lo que dice Jonás. Este mundo necesita entender el amor de Dios. Por eso enseñamos, por eso compartimos, por eso hacemos los videos de YouTube, por eso escribimos los sermones y por eso hacemos todo lo que hacemos. Para que el mundo conozca el amor de Dios. Y cuando uno se convierte en un agente de ese amor hacia los demás, nuestra vida comienza a ser útil para esta sociedad, para la vida de alguien. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente un mensaje que puede cambiar la vida de alguien. Y ese mensaje tenemos que compartir con los demás, primos, tíos, abuelos, vecinos, etc. Porque la Biblia dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿Qué más? Ahora pues Jehová dice, ¿qué hace aquí Jonás? ¿Qué está orando? Te ruego que me quites la vida. O sea, inmaduro, ¿no? Si usted piensa que los profetas no son inmaduros, aquí está uno bien inmaduro. Señor, mátame, dice, porque mejor me es la muerte que la vida. Él prefería estar muerto que ver a toda una ciudad viniendo a los pies de Jesús. Eso es inmadurez, niñez. Imagínense eso, ¿no? Jonás quiere morir antes de ver a los perdidos viniendo al Señor. La salvación de Nínive le deprimió. En este capítulo vemos un predicador deprimido, inmaduro, enojón y sobre todo racista. Porque él no quería que los ninivitas vengan a Cristo. Escuche bien. Mira lo que dice. A veces las personas se pueden deprimir por muchas circunstancias de la vida. Se pueden enojar. En este caso, Jonás se deprimió por la misericordia de Dios extendida a los demás. Pero también tenemos otro hombre que se deprimió y dijo, maldito el día que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Aquí vemos en cambio a un Jeremías deprimido. ¿Por qué?
por el pecado de su pueblo, porque el pueblo no se arrepentía, porque el pueblo escuchaba el mensaje y no respondía. Por eso estaba deprimido Jeremías. Entonces, ¿qué le deprime a usted? ¿Que la gente venga a Cristo o que la gente no venga a Cristo? A mí me deprime que la gente no venga al Señor, no busque su rostro, no busque un cambio en su interior, pero quiere un cambio en su exterior. Escuche bien. Job también, Spurgeon, Lutero, mucha gente nos deprimimos por muchas cosas. Escuche bien. Lo que no me debe dejar dormir no es la autoestima, la comodidad, la prosperidad de la gente, sino dónde pasarán la eternidad. Y muchos estamos preocupados, es que este no tiene, este está deprimido, este está con la autoestima baja, etc. No, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos deprimirnos, llorar, hasta enojarnos si es posible, porque alguien va a ir al infierno. Y entonces la emoción debe generar en mí acción, de tal manera que voy y les hablo de Cristo. A algunos tenemos que hablarlos con amor, a algunos tenemos que ser firmes, tenemos que ser directos, tenemos que decir las cosas como son, porque así responden, así reaccionan. Pero algunos en cambio les dicen con amor y ellos entienden y lloran y se arrepienten. El otro está así bravísimo, sentado, yo no creo en Dios. Le tienes que decir como tiene que decir las cosas. Entonces, ¿qué no le deja dormir a usted? ¿En qué pasa pensando las noches? Lo que no me deja dormir es saber que algunos familiares míos todavía no conocen a Jesús. De verdad. Algunos familiares todavía están esclavos de la tradición, esclavos de la religión, y eso no me deja dormir. Y esas horas estoy orando y digo, Señor, muéstrame cómo hacerlo, pero ¿cómo les hago entender que tú eres la verdad? Esas cosas no me dejan dormir. Nuestro país, las familias muriendo en el caos de sus relaciones, divorcios, violencia, drogas, etc. Son cosas que no nos deben dejar dormir y comenzar a orar y hacer algo al respecto. Pero Jonás está queriendo morir, ¿por qué? Dice, porque no quiero ver a estos arrepentidos. Es un niño caprichoso y es un profeta. Verso 4, la respuesta de Dios al enojo de Jonás. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué te enojas? Dice el Señor. ¿Por qué te enojas? Jonás debía alegrarse, no enojarse. Mira lo que dice el libro de Ezequiel. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Mucha gente dice, debería ser la voluntad de Dios. No, aquí estoy y digo, esta es la voluntad de Dios y la hago. El Señor dice, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dice, yo quiero, dice el Señor, que tu vecino, que tu primo, tu abuelo, tu concuñado, tu amigo, tu compañero de la U, de tu trabajo, yo quiero que él se vuelva a mí, pero que no se muera antes. Porque si se muere sin Cristo, ¿qué pasa con esta persona? Es una eternidad lejos de Dios. Y volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que los impíos vivan en su pecado, peor que mueran en su pecado. Porque morir en su pecado es una eternidad sin Dios. Lucas 15:7 dice, os digo así, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Usted se pone a pensar, ¿por qué gastamos tiempo, energía en aquellos que ya son salvos? Ellos ya tienen su nombre en el libro de la vida. Ellos cuando mueren van a ir al cielo. Debemos preocuparnos más por aquellos que no conocen de Cristo, aquellos que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Pregunta para ustedes, ¿está su nombre en el libro de la vida? Si este momento se muere, ¿iría al cielo? ¿Estás seguro de eso? ¿Al 100%? Esta noche sale de aquí, llega a su casa, abre un atún, se come, atora y muere. ¿Qué pasaría? ¿Iría al cielo? ¿Iría al cielo? ¿Iría al cielo usted si se muere este momento? Wow, si usted dice, no, entonces me preocupa su alma. Debería arrepentirse este mismo momento. Debería entregar su vida a Cristo este mismo momento. En 10 segundos puede ser tarde. En 10 segundos puede ser tarde. ¿Qué más dice? La Biblia dice esto, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, pero no la de los impíos. Si usted ha entregado su vida a Cristo y se muere, sea tranquilo. Hasta el Señor dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque Dios se alegra en la muerte de sus santos porque regresan a casa. Las verdades de la muerte, todos moriremos. Todos moriremos un día. ¿Sabía eso? Toditos moriremos.
No sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos cómo, pero moriremos. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Y por eso el Señor dice, ¿y por qué te enojas, Jonás? Porque los impíos han vuelto al camino, porque ellos ahora son mis hijos. Verso 5. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él es un espectador del avivamiento. Él debió quedarse en la ciudad, discipular a la gente, enseñarles la Biblia. No olviden que es profeta. ¿Qué es lo que él hace? Deja su responsabilidad de instruir a la gente y ¿a dónde se va? A estar de un lado viendo a ver qué pasa con la ciudad. Hay mucha gente que hacemos eso también. Nos volvemos en espectadores ante los problemas que existen en casa, ante los problemas que existen en la familia, ante los problemas que existen en la iglesia, ante los desafíos que existen en esta nación. Nos hacemos a un lado. Como no me toca a mí, no importa, solo soy un espectador. ¿Qué hizo Jonás? De protagonista a espectador. Dejó la ciudad a ver lo que ocurría con ella, en vez de quedarse en ella y discipular y predicar e instruir a la gente. Mira lo que dice la Biblia en Hechos 20, hablando acerca de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuando vinieron a él dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Aquí está hablando Pablo, haciendo el mismo trabajo como Jonás, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas. Pablo Dios le utilizaba para grandes avivamientos en las ciudades. ¿Y qué hacía él? Se iba corriendo porque se arrepentían ellos, no, él se quedaba con ellos, les instruía, les enseñaba. Y ahí las maravillosas cartas de Filipenses, Corintios, Romanos, Gálatas, Tesalonicenses, porque era un hombre que decía, se arrepintieron, pero ¿ahora qué después del arrepentimiento? Después del arrepentimiento viene la instrucción. Y muchos de nosotros nos arrepentimos, sí, pero ¿qué sigue después? Sigue el estudiar el discipulado, cimientos firmes, venir a la iglesia, leer más la Biblia, orar, involucrarse, aprender. Porque lo contrario usted va a quedarse en nada. Y Pablo dice, de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Verso 6 de Oseas 4 dice, cuando nosotros nos arrepentimos y no crecemos, ¿qué pasa? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ciencia. Entonces la Biblia no es un mero libro religioso, que usted dice es religioso, no, tiene muchas enseñanzas increíbles, de finanzas, de pareja, de cómo educar a los hijos, etc. Montón de enseñanzas. ¿Qué más dice? Por cuánto desechaste el conocimiento. Sabes, uno nunca deja de aprender, no puede desechar el conocimiento. Sabes, una de las cosas que yo veo es, ¿qué tal si usted un día va a la universidad y quiere sacar su título de arquitecto? Ay, es que me voy cuando me da la gana nomás. Voy cuando tengo tiempo. ¿Qué va a pasar allí? ¿Llegará a tener un título de la universidad? Nunca, jamás de la vida. Y hay mucha gente que dice, yo quiero ser espiritualmente fuerte, yo quiero ser una persona que sirva a Dios, yo quiero ser usado por Dios, pero no se preparan. Tienen otras prioridades, deciden hacer otras cosas. Más importante es la película, la serie, los amigos, las salidas, etc. Y dicen, pero yo quiero crecer. Vaya a hacer eso en la universidad, a ver si algún día en su vida sale con un título. Más probable es que nunca, ni le conozca al profesor. Entonces es peligroso. Dice, yo te echaré del sacerdocio. Imagínate que Dios esté llamándote a ti para ser un pastor, un misionero, un escritor, un maestro. Y de repente dice, como tú desechaste el aprender, nunca vas a llegar a tener eso. Porque mientras más conocimiento adquiero, más sabio, más inteligente, tomo mejores decisiones. Pero hay mucha gente que piensa que ya es hora de dejar de aprender. El momento que dejamos de aprender estamos limitándonos a nuestro crecimiento. Y hasta ahí llegaremos y nunca podremos hacer más. Ese es el peligro de los seres humanos. Dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ya soy cristiano, voy a la iglesia. Entonces ahora sí, ¿para qué leer la Biblia? ¿Para qué estudiar más? ¿Para qué orar? Estoy diciendo, no quiero prepararme, instruirme. Eso es muy peligroso. Escuche bien, ¿qué pasó con Nínive? Culpa de Jonás y también responsabilidad de los ninivitas. ¿Qué pasó? 70 años después cayó en manos de los babilonios y los persas. ¿Qué quiero decir con esto?
arrepentimiento sin instrucción no trasciende en el tiempo. Usted dice, ya me arrepentí, pero no se instruye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No trasciende en el tiempo, desaparece de tu mente, de tu vida, de tus hábitos, de tus decisiones. Y terminas volviendo a ser ¿qué? Incluso peor que antes. Por eso la instrucción es importante. Hay mucha gente que dice, pero ya están los hombres, están las mujeres. No, los talleres. Es por eso, porque está en mi corazón que cada uno de nosotros crezcamos. No que nos quedemos allí. Dices que, ay, difícil hacer esto, es que leer, es que hacer las tareas, es que memorizar los versículos. Ustedes saben de eso, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Dicen, no, eso es bueno. Porque en el futuro, cuando tú menos lo piensas, quizás Dios te utilice y dices, wow, ya entiendo por qué. Ya entiendo por qué. Así como nada más un ejemplo personal, yo nunca imaginé por qué mi mamá me presionaba que estudie inglés, Y a mí iba inglés y no me gustaba hasta que terminé estudiando y todo lo demás. Años después entendí que debía enseñar en esta iglesia, en este lugar, enseñar la Biblia en inglés. Pero ¿qué tal si no me hubiese preparado? ¿Qué hubiese pasado? Nunca hubiese podido hacerlo, ¿no? Y eso nos puede llegar a pasar también a nosotros como cristianos. Usted tiene sueños, pero esos sueños tienen que estar respaldados con acciones, con decisiones, con hábitos, con cosas que hacemos día a día para que esos sueños se hagan realidad. De lo contrario, es nada más que un sueño fugaz. Por eso digo, arrepentimiento sin instrucción no trasciende en el tiempo. La pregunta es, ¿se está instruyendo? ¿Está instruyendo a sus hijos? Muchos quieren ser predicadores, pero no quieren ser instruidos. Y piensan que un tipo que está en la televisión y dice cosas grandiosas y de memoria la Biblia, ¿crees que detrás de ese sermón no hay horas y horas de estudio? Hay muchas horas de estudio y por eso son excelentes. Verso 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Qué es lo que Dios está queriendo enseñar a Jonás? Vemos aquí, debajo de una calabacera se alegra, o sea, había sombra, porque creo que era como el Henry si no tenía cabello. Y entonces el sol le golpeaba, como el Eugenito. Dios es misericordioso y hace un árbol para que Jonás pueda estar en la sombra. Así como Dios preparó el gran pez para llevarlo a su destino, ahora Dios le prepara un refugio para el profeta que está actuando como niño. Está sentado en primera fila, esperando la destrucción de la ciudad. ¿Está alegre con lo que Dios ha hecho por él? No, no está alegre. Él está enojado. Para despertarlo de su inmadurez, Dios prepara un gusano que hiere la calabacera, su lugar de refugio. Allí se sentía seguro y cómodo, esperando el fin de Nínive. Y es como muchos cristianos, están sentados en la iglesia esperando el fin del mundo, pero no hacemos nada hasta que ese día llegue. Esto es muy peligroso. Escuche bien. Dios no nos dará la comodidad que necesitamos, Dios nos dará la comodidad que necesitamos, pero no debemos acostumbrarnos a la comodidad, porque no podemos olvidar el propósito por el cual Dios nos ha llamado. La comodidad es muy peligrosa. Cuando usted siente que ya no hay que hacer nada, ¿qué pasa? Ahí murió usted. Eso ocurre en el matrimonio. Cuando usted piensa que ya no tiene nada que hacer, el matrimonio está fregado. Ahí está perdiendo su matrimonio. En su trabajo, en el liderazgo, en lo que sea. Ese es el peligro más grande de los que terminamos la universidad. Pensamos que ya no tenemos que aprender nada más. Y ahí morimos. Y por eso hay ingenieros manejando taxis. No es que ser taxista sea malo, ¿no? Es algo bueno, maravilloso. Entonces, para despertar de nuestra comodidad, Dios nos quitará esas cosas para despertarnos. Dios nos quitará esas cosas para despertarnos. Te puede quitar lo que tenga que quitar. Hoy la iglesia está como Jonás, actuando como niños dentro de la iglesia. ¿Qué está pasando allí, dentro de la iglesia? Chismes, murmuraciones, peleas, divisiones, etc. Entonces, mis amigos, ¿qué va a pasar con nosotros? Escuche bien, Dios nos dará la comodidad que necesitamos, pero no debemos acostumbrarnos a la comodidad porque no podemos olvidar el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y para despertar de nuestra comodidad, Dios nos quitará esas cosas para despertarnos. Ay, es que estoy perdiendo a mi esposa, ahí me pongo a orar. Estoy perdiendo el trabajo, ahí me pongo a trabajar. Ay,
veo este mundo cayendo, mi mundo cayendo a mi lado, recién me pongo a leer un libro. Eso es muy peligroso. Hoy la iglesia, como dije, está como Jonás, actuando como niños dentro de la iglesia. Chismes, divisiones, carnalidad. Y fuera de la iglesia, este mundo se está muriendo sin Cristo. Entonces no pierda el tiempo, no pierda la energía, no pierda su vida dando importancia a cosas que no tienen ninguna importancia. Si hay alguien hablando mal, alguien diciendo tonterías, alguien comportándose como un niño, usted compórtese como una persona madura, siga adelante, no le tome mucho en cuenta. Porque usted puede perder ¿qué? Su propósito. Su propósito. Dios le llamó, Dios le quiere instruir, Dios quiere hacer grandes cosas con usted. ¿Usted escucha algo allá? No, hombre. ¿Sabes? Verso 8, ¿qué hizo el Señor? Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Sí o no que es un profeta caprichoso, niño, inmaduro? Imagínese un pastor así usted. Imagínese un esposo así. Ya por todo quiere matarse. Usted dice: ¿por qué no trajiste la comida? Ay, qué manipuladora, me mato. O sea, no sé. O sea, vivir con una persona como Jonás debe ser muy complicado. Pero Dios está tratando con él. Y está haciéndole madurar a través de las pruebas, quitándole cosas que le hacen sentir cómodo a él. ¿Sabes? A veces Dios nos va a incomodar tanto, de tal manera para que veamos el cuadro completo. Ante una situación siempre veamos ¿qué? El cuadro completo. Escuche bien. Dios no solo le quitó lo que tenía, lo que le hacía sentir cómodo, sino también le hirió para despertarle de su inmadurez. Dios está empecinado en despertar a este profeta de su inmadurez. Él pensaba que solo unos cuantos merecían el amor de Dios. Él había monopolizado el mensaje solo para su nación. Y Dios, para despertarte, no solo puede despojarte de lo que te mantiene cómodo, sino también hasta enfermarte. Y aquí está muriendo con dolores de cabeza. Le dio insolación en nuestras palabras. Y él dice: prefiero morirme, pero no ir a la iglesia. Prefiero morirme, pero no servir. Jonás quería morir. Verso 9, ¿qué dice el Señor a Jonás? Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Se enoja, no sé. Imagínense, ¿usted ha visto una persona enojada hasta la muerte? Son de esos que están saliendo babas por la boca, te miran así. No sé, nunca he visto una persona así, gracias a Dios, o quizás yo estaría así alguna vez, no lo sé. Imagínese una persona así, tratar con una persona así. El único que puede tratar con una persona así, ¿quién es? Dios. Póngale la mano de Dios a esos enojones. Jonás no solo se enojó, sino se enojó hasta la muerte. Estaba furioso, no porque las almas estén yendo al infierno, sino porque los pecadores estaban arrepintiéndose. La calabacera puede representar nuestra tradición, nos enojamos, nuestra religión, nos enojamos, nuestra comodidad, nos enojamos. Jonás tenía más compasión por las cosas de este mundo que las almas. A Jonás le importaba más su tradición que las almas. Y eso es muy peligroso. Le importaba más que la tradición. Escuche bien, a esta iglesia no le importa mucho la tradición, no le importa mucho las apariencias, porque así nacimos. Hay una historia muy bonita, que cuando la iglesia, décadas atrás, comenzó en Costa Mesa, iban nada más como 20 personas a la iglesia por años, hasta que de repente un día Dios comenzó a enviar a los hippies a la iglesia. Pero estos hippies venían en chancletas, fumaban marihuana, etcétera, y venían sucios. Y entonces comenzó la iglesia a llenarse de hippies. Pero había un problema. Los hippies todavía no sabían de buenos modales, mascaban el chicle, le dejaban botado en la alfombra, las colillas del cigarrillo y todo dejaban botado. Imagínate comenzar a enseñar así. Y entonces los ancianos de la iglesia, religiosamente perfectos, se enojaron y dijeron: pastor, dígale a los hippies que no vengan más. Y él preguntó: ¿por qué? Porque están ensuciando la alfombra. Y el pastor sabiamente dijo: entonces quitemos la alfombra. ¿Qué es más importante para Dios, la alfombra o las almas? Y eso tenemos que tener cuidado nosotros también en esta iglesia. No es cómo vienen vestidos, no es cuál es su pasado, no es qué cosa está viviendo, no importa eso. A veces estamos más preocupados en cómo nos vestimos, en cuán maquillados estamos, o etcétera. No, eso no es importante para Dios. Ni tu creencia, ni tus años de cristianismo, ni tu supuesta madurez. Es importante la vida de las personas.
Pero eso tiene que ser una actitud de cada uno de nosotros. ¡Ay, ya vino ese! No, qué bueno que vino ese hombre. ¿Estamos? Continuamos. Versos Lucas 6:6 habla de una historia parecida. Dice: aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. Aquí está la pregunta que debemos responder nosotros. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? ¿Es lícito qué? ¿Dar más importancia a las cosas de este mundo o a las personas? ¿Qué es más importante para Dios? ¿Tu tradición, tu religión o la vida de las personas? La vida de las personas. Y mirándolas a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él hizo así, su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Imagínense, ellos enojados con Dios porque Él está sanando a un tipo que tenía seca la mano derecha. Y el Señor hace las preguntas: ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Qué es más importante, hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Salvar la vida. Y Jonás está enojado porque el Señor está salvando la vida. Que no está enojado porque su tradición no le permitía ir a predicar ¿dónde? A los perdidos en Nínive. Concluyendo, verso 10. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de una calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Imagínense, Dios hizo un milagro. Un árbol creció en una noche y murió la siguiente noche. ¿Qué le parece? Eso no ocurre, ¿no? Vaya y plante una semilla usted. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? Y para que crezca un árbol, ¿cuántos años necesita? Ni los milagros despiertan a la persona que está ciega. Ni los milagros despiertan a los religiosos. Ni los milagros despiertan a los que están enojados. Imagínense. El interés personal de Jonás era su propia comodidad y no le gustó que el Señor le hiciese sentirse incómodo. Hoy es igual. Escuche bien. Invertimos millones en proteger la naturaleza en vez de alimentar a los niños con hambre. Hoy invertimos millones en construcciones y no compramos un tratado para evangelizar. Dios podía controlar el viento y las olas en el capítulo 1, el pez en el capítulo 2, la enredadera y el gusano en el capítulo 4, pero no podía controlar a Jonás sin la rendición del profeta. Dios podrá dirigir tu vida solo cuando tú te rindes. Y cuando nos rendimos, entonces Dios dirige nuestras vidas. Pero no nos rendimos ante Dios. ¿Sí o no? He visto mujeres de rodillas llorando ante un hombre por amor, pero no he visto a personas de rodillas pidiendo a Dios que les muestre su voluntad. De verdad, eso hemos visto. Vemos un adulto actuando como niño, un creyente actuando como incrédulo. Esa es la actitud de Jonás. Imagínense. Verso 11, concluyamos. Y dijo el Señor: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¡Wow! El Señor dice: estas personas no saben la diferencia entre el bien y el mal. ¿Acaso no voy a tener compasión de ellos? Y es que eso ha desaparecido del corazón de la iglesia, la compasión por las personas que no tienen a Cristo. ¿Y cómo se demuestra esa compasión? Esa compasión se demuestra a través de nuestras vidas, nuestras acciones, de todo lo que hacemos, pensamos y decimos. Usted muestra su amor a las personas cuando les invita a la iglesia, cuando ora por ellos, cuando les invita a un discipulado. Yo no sé, pero cuando usted hace lo que tenga que hacer para que ellos conozcan de Jesús. Pregunta: ¿hay personas a las cuales usted está invitando? Verso 3:16 de Juan, para concluir. Dice, Juan 3:16-17, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un concepto que no debemos olvidar, es una verdad que debe estar a flor de piel, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso involucra a la suegra, la consuegra, el primo, el tío, el vecino, todos necesitan de Cristo. Número 2, alégrese en la salvación, no solo en la suya, sino también en la salvación de los demás. ¿Cómo se sentiría usted si ve a su familiar que usted tanto ama venir un día a la iglesia? ¿Cómo se sentiría?
Decía mi esposa que ella estaba orando 8 años para que su hermano un día venga a la iglesia. Eso pasó hace 2 domingos. Ahí estaba ella llorando de la emoción. Todo el día feliz de ver. Su ñaño vino a la iglesia. Vino a la cena judía con toda su familia. ¿Cómo te sientes hacer todo eso? Vino mi cuñada, mi sobrinita, mi hermano. Dices, wow, Dios, es maravilloso. Pero piensa en las personas que están cerca de ti y ten esa experiencia de ver cómo ellos también vienen a Cristo. Y alégrate y disfruta de eso. No venga solo, la salvación es para todos. No se acomode, si usted no lo hace, Dios lo hará. Lo desacomodará, le moverá y dirá, ahora sí tengo que buscar a Dios porque estoy en problemas. No busque a Dios porque está en problemas. Busque a Dios porque eso es lo más maravilloso que una persona puede hacer. Póngase de pie y terminamos orando. Señor, te damos gracias por este libro de Jonás que nos ha desafiado a romper los paradigmas de nuestra cultura, de nuestra tradición y salir y alegrarnos con aquellos que se arrepienten. Padre, queremos salir de este lugar con el corazón dispuesto a amar a aquellos que no merecen ser amados, Señor. Incluso a predicar a aquellos que pensamos no merecen ser predicados. Pero queremos olvidarnos de nosotros y entender y vivir ese versículo que dice que tú amas a todo el mundo. Y entonces nosotros también queremos amarles a todos ellos. Y en consecuencia, y ese amor que tú tienes a ellos y nosotros también, danos el denuedo, la sabiduría, el poder, la habilidad, el conocimiento, la valentía para predicar el Evangelio a todos ellos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.